Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Iba un poco a arrancarle la predicación haciendo una pregunta, pero era media difícil porque si solo nos concentramos en la Biblia y no miramos un poco los mapas, porque nosotros no conocemos, cuando vamos a un lugar que no conocemos, que hacemos hoy en día moderno, usamos un GPS para poder orientarnos, pero en la antigüedad, siempre en la guantera de los vehículos, había un mapa, entonces uno puede mirar un poco la ruta y puede saber el camino y sabe por qué lugares tiene que pasar para llegar al destino al que va. Y bueno, si bien cuando se describen los diferentes viajes misioneros, puntualmente las iglesias que estaban en Galacia fueron visitadas por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, y entonces le iba a decir, bueno hermano, hoy vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo se me borró ahora, Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra, a Derbe. ¿Dónde está la carta del apóstol Pablo? Bueno, justamente todas estas que estaban en Asia Menor eran parte de las iglesias, de allí surgió Timoteo, era su madre, su abuela, pertenecían a aquellas congregaciones, hermano, y allí le envía entonces una carta regional, podríamos decir así, que tenía como propósito tratar ciertos temas, una serie de congregaciones que habían sido muy abiertas. Usted sabe que cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, rumbo a Damasco, allí se le aparece el Señor y una luz resplandece y le quedaron allí como unas escamas en los ojos. Luego fue Ananías, un siervo de Dios que estaba allí en aquella ciudad, oró por él y se le cayeron como unas escamas y pudo ver, pero siempre siguió con una afección, ¿no? Él habla del aguijón en la carne, y acá en la carta a los Gálatas dice, bueno, ustedes hermanos saben cómo me recibieron, y hace referencia a esa afección. Dice, si hubiera sido posible, me hubieran dado vuestros propios ojos. Así que imagínense, hermano, qué gente generosa, porque a veces nos cuesta sacar una moneda del bolsillo. A veces un poquito menos duro, el billete que vale menos, hermano, como si el Señor, hermano, no supiera, el Señor está mirando, usted no va a perder la salvación o lo que sea, pero pierde bendición, porque el que siembra poco, recoge poco. El que siembra mucho, recoge mucho. El Señor, hermano, ve todo eso. Una de las enseñanzas de Jesús, se sentó un día allá a mirar cómo ponían ofrendas. El Señor, hermano, ve todo. Ve cuando oramos, ve cuando predicamos, ve cuando salimos de acá, si hacemos lo que predicamos o hacemos otra cosa. El Señor, tú lo sabes todo, dijo Pedro allí. ¿Me amas, Pedro? Tú lo sabes todo, Señor. El Señor sabe todas las cosas. Sabe si pusimos una monedita de $1, que es la que vale menos acá. El Señor sabe, porque por ahí es lo único que teníamos. Y podemos poner un fajo de plata si ponemos de lo que sobra. El Señor, hermano, no quiere sobras, hay que darle lo mejor para el Señor. Esta iglesia, hermano, era una iglesia generosa. Era un grupo de iglesias, como decía, estaba conformado por 4 ciudades allí, a las cuales llegó en el tercer viaje misionero, de las cuales salieron obreros allí que se transformaron en compañeros en milicia del apóstol Pablo, como fue el propio Timoteo, hermano. Entonces no era un grupo cualquiera de gente que le daba lo mismo. Si no llueve, voy a la iglesia. Si no hace mucho frío, voy a la iglesia. Si no hay humedad, si no hace mucha calor, porque a mí me sube la presión. Argumentos, hermano, la gente siempre tiene. Pero cuando uno realmente está convencido de algo, uno mismo está dispuesto a hacer las cosas, como el etíope en el desierto. Dice, acá hay un poco de agua. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hoy por hoy, hermano, yo me doy cuenta cómo toda aquella calaña de religiosos que obedecen más a sus propios preceptos que a los designios de Dios, hermano, que estaban allí en día de Jesús, criticaban a Juan, después criticaban a Jesús, dice, comilón y bebedor. Así que imagínense, hermano, que estaban
Siempre hay uno que está para criticar todo, ¿no? Que el bautismo no puede ser si no se hace en un océano, si no se hace en un río. Hermano, todo con preceptos y cosas que no están en la palabra, porque bautismo, su propia palabra, quiere decir inmersión. Mientras la persona sea sumergida en el agua, hermano, que emula lo que es un sepulcro, porque si no, hermano, sería como decir, bueno, una persona si se muere, si no se entierra en determinado lugar, la muerte no es válida. No hay que hablar ridiculeces, hermano, ni cosas que no están en la palabra. A la ley, al testimonio, y el que no hable conforme a la palabra todavía no le ha amanecido. Hay gente, como yo decía hoy, que todavía no le ha amanecido. Nos pasa a veces a nosotros, como esa alabanza yo estaba cantando, que no forma parte de la predicación. Entonces, para el que solo tal vez llega a escuchar la predicación, lo explico. Una alabanza que cantamos hace años que decía, más blanco sí que la nieve que ves, lavado en su sangre muy limpio seré. Y yo decía, cuando hace 40 años atrás, yo recuerdo cantábamos esta canción en la iglesia, yo no tenía el entendimiento de estas cosas. Y como el apóstol Pablo mismo nos dice, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero luego ya no fue así. Y él nos dice, cantaré con mi mente, pero cantaré con mi espíritu también, que es necesario a veces tener un entendimiento de lo que estamos cantando. Cantamos con la garganta, pero debemos entender qué es lo que estamos diciendo. Esa obra de Jesucristo, hermano, es la que nos hace estar limpios. Yo no soy limpio porque guardé un mandamiento, porque guardé 10 mandamientos, o porque di mucho en la ofrenda, o porque vengo aunque llueva a la iglesia. Yo soy limpio porque Jesucristo limpió mi vida. He sido limpiado en la sangre del Cordero, hermano, y como la Escritura ya anunciaba de la antigüedad que vuestros pecados fueren como la grana, dice, serán más limpios que la nieve. Hermano, el Señor nos ha limpiado en la sangre de Jesucristo. De esa manera, hermano, es como Dios nos ve, y esa mirada es la que nosotros debemos perfeccionar en nuestra vida para poder mirar al que tenemos al lado, al que tenemos el frente, al que tenemos del costado, al que está atrás, hermano, y mirarlo con esa misma mirada. Como yo lo medité acá y lo compartí en el mensaje del domingo pasado en la iglesia, aún aquellos hombres que estaban para acusar, había falsos testigos y había allí saduceos que no creían en la mitad de las cosas de la Escritura, no creían que había ángel. O sea, cuando leen una palabra y se le apareció un ángel, dice, eso es mentira. Ellos no creían que a Zacarías se le hubiera aparecido un ángel, etcétera, etcétera. No creían que a los pastores que estaban guardando las ovejas se le hubiera aparecido un ángel. No creían, hermano, que había espíritu. No creían en un montón de cosas. Sí, mucha gente hoy le cuesta creer. Si yo no puedo creer, hermano, yo no puedo creer de que la salvación sea así de fácil. Mi carga es fácil y mi yugo es liviano, dice Jesús. ¿Pero por qué la quieren enredar, hermano, y hacer cosas complicadas? Porque por nosotros mismos sería imposible alcanzar la salvación, y por eso Jesucristo vino y ofrendó su vida por nosotros y nos justifica delante del Padre, y así, hermanos, como nos ve. Y como yo decía, como Dios hizo esa obra en donde se habían convertido más de 3.000 hermanos en el día de Pentecostés, donde pudieron ver y pudieron oír el Evangelio predicado en diferentes lenguas, porque Dios hizo un milagro en el oír y en el hablar, y le fueron dadas lenguas repartidas cada uno para que pudiesen escuchar, y ahí nombra distintos lugares geográficos, dice gente, partos, elamitas, etc., y pudieron escuchar en su propia lengua la predicación de la palabra de Dios. De la misma manera, hermano, el testimonio que nosotros leíamos acerca de la vida de aquel diácono Esteban, que lleno de gracia y de poder hacía prodigios y milagros y no podían resistir la sabiduría con la que hablaba. ¿Por qué? Porque hablaba con la verdad de Dios, le había amanecido, había podido alcanzar a entender aquellas escrituras que todavía cuando fueron predicadas eran una incertidumbre, como cuando yo le decía, era niño y cantaba, más blanco que la nieve seré, lavado en la sangre de Cristo, y uno no entendía. Pero hoy hemos entendido esa obra redentora de Jesucristo, hermano, y queremos transmitir esto también a los que nos escuchan, hermano, para que sepan de que es en Jesucristo, hermano, que nosotros podemos pararnos como justos delante de Dios, no por nuestra propia justicia, sino que la justicia de Jesucristo fue puesta en nuestras vidas y ha obrado en nuestro favor. Y por eso, hermano, estamos como esa alabanza que cantamos hoy. Tengo gozo porque Cristo vive en mí, tengo gozo porque sabemos, hermano, lo que nos depara. ¿Quién conoce el futuro? Pero yo sé, hermano, que cuando Cristo venga, seremos levantados con poder
seremos resucitados y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojo, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña esto. No dependiendo de nuestra propia justicia, si no seríamos un rato salvo, un rato perdido, un rato salvo, un rato perdido. Pero en la justicia de Dios, hermano, que nos limpia de todo pecado. Y tenemos un abogado fiel y justo. No quiere decir que podemos vivir mal, pero quiere decir que cada vez que hacemos algo que no corresponde, podemos allí interceder, pedir en oración, Señor, está limpiando mi vida, y allí nuevamente la obra redentora de Jesucristo tiene su efecto y Él está allí como un abogado delante del Padre intercediendo por nuestras vidas. En esta carta, hermano, que yo le decía que sería interesante estudiarla toda, por supuesto que no nos da el tiempo, pero se lo dejo como deberes que usted lo pueda estudiar en su casa. Va a ver cómo esta iglesia no era una iglesia mezquina, era una iglesia que había recibido con regocijo a los misioneros, habían recibido con regocijo la palabra de salvación que predicaban, y allí, hermano, no estimaban, no estaban buscando su propio beneficio, estaban dispuestos a dar lo que fuera. Aún, dice, si les hubiera sido posible, el apóstol Pablo, me hubieran dado sus propios ojos, dice, porque amaban a aquellos hombres enviados de Dios que les habían anunciado este mensaje de esperanza. Pero, hermano, como la parábola del trigo y la cizaña lo enseña, vino el enemigo, dice, y sembró también cizaña juntamente con el trigo. ¿Recuerda esa parábola que Jesús enseña? Hermano, ese enemigo estaba activo en los días de Jesús, estaba activo en estas 4 iglesias que estaban allí en Galacia, hermano, y ese mismo enemigo, ¿sabe qué? Sigue activo hoy. Yo lo veo a través de las propias plataformas donde publicamos, dice, ese bautismo no vale, dice uno, por ejemplo, y otro, cada uno tiene su opinión. Está lleno, hermano, de enemigos sembrando cizaña, porque no salen a predicar la palabra, porque si ha sido iluminado, salga y comunique la verdad que Dios le ha revelado. Pero no, hermano, están tratando de poner velos, están tratando de poner cargas pesadas, las cuales, dijo Jesús, no quieren tocar ni con un solo dedo, pero ponen sobre los hombros de los demás esas cosas. Se sientan en la cátedra de Moisés, se sientan en el sillón. En cada sinagoga había una cátedra, allí había un sillón donde se sentaban y era leída las palabras de Moisés. Y Moisés, hermano, habló hasta donde Dios le reveló, pero muchas otras cosas el Señor siguió hablando, y luego cuando vino el Espíritu Santo pudieron entender, y dice, ahora comprendo esta escritura y esta otra y esta otra. Cuando viene el Espíritu de Dios, hermano, por eso Jesús le dijo, no se vayan enseguida, tienen que ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, pero no antes de que venga el Espíritu Santo, porque antes que venga el Espíritu Santo es lo que entendemos con nuestra mente, pero cuando viene el Espíritu, dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre? Dice una escritura, sino lo que el espíritu del hombre que está en él. Hay cosas, hermanos, que solamente las conocemos nosotros, los demás no saben sobre nosotros. Dice, así tampoco nadie puede conocer a Dios si no es a través del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, Él lo puede poner en la vida de cada uno, de aquel que cree, que lo busca, que lo anhela, que lo pide, como aquellos 120 que estaban haciendo, hermano, no estaban en una reunión formal allá diciendo, bueno, vamos a cantar 3 canciones, va a haber 2 oraciones, vamos a leer una porción de la Escritura, volvemos a cantar y nos vamos a nuestra casa. No, estaban allí esperando a ver qué es lo que Dios iba a hacer. Reunidos desde la hora 3:00 de la mañana, desde la mañana allí, hermano, estaban reunidos en búsqueda de recibir esa promesa de Dios. Y hermano, y cuando usted llega, tiene que estar esperando recibir esa promesa de Dios. Y acá, hermano, a esta congregación habían llegado aquellos hombres también que han estado, como yo decía, desde siempre sembrando cizaña, desde siempre. Porque aún en días de Moisés, ahí también vemos Coré y todo lo demás, allí siempre había, hermano, gente rebelde, gente que tenía una opinión. Si nosotros también somos levitas, nosotros también nos corresponde, nosotros también queremos ejercer dominio, mandar a los demás, pero Moisés cuando se puso como voluntario fracasó. Cuando fue llamado, se fue con la cabeza gacha allí, se fue a vivir al desierto de Madián. Pero un día Dios lo llamó, cuando ya había perdido toda esperanza, tenía como 80 años, el Señor lo llamó allí a través de la zarza y le dio una comisión. Entonces ya no era un voluntario, era un llamado de Dios, hermano. Cuando ese llamado de Dios llega,
endereza los caminos. El apóstol Pablo era un voluntario, recibió cartas y hacía lo que no correspondía. Pero cuando llegó el llamado y lo intercepta Jesús allí en el camino a Damasco, su vida, hermano, cambió. Hermano, sigue habiendo, como hubo desde la antigüedad, como hubo acá en estas 4 iglesias que estaban en Asia Menor, la carta a los Gálatas, y sigue habiendo hoy gente que está para sembrar, hermano, no la palabra de Dios, o aunque le abren la palabra de Dios, si usted no habla con el entendimiento, hermano, el propio diablo citaba a las Escrituras. Cuando fue a tentar a Jesús, allá no citaba las Escrituras, dice, arrójate, dice, lo llevó al pináculo del templo, dice, arrójate porque escrito está, dice, a sus ángeles mandarán, dice que no evitarán de que tu cuerpo tropiece en piedra. Hermano, citar la palabra, hermano, lo hace el propio diablo. No crea que porque alguien le recita un versículo está hablando la verdad de Dios. Hermano, debemos aprender a estar iluminados en su palabra. Entonces yo le dije, le podía hacer una introducción un poco tricky, dijeran los americanos allí, no es tramposo el término, con un cierto truco, que le podía haber preguntado cuáles son las cartas a Iconio, bueno, se me borró, no tiene importancia. Y de la misma manera le iba a decir, le voy a hablar de un hombre que tenía 2 hijos. Y enseguida usted piensa, dice, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo arranca así. Un hombre tenía 2 hijos. Pero el apóstol Pablo le predica a la iglesia de Galacia sobre otro hombre, este hombre en esta oportunidad con nombre. Se llamaba Abraham. Y también tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ismael y el otro se llamaba Isaac. ¿Sabía usted? La mayoría dice Abraham, Isaac y Jacob. Se está salteando, había más. Abraham dice tuvo 2 hijos. Léalo, está en la escritura, hermano. 2 hijos de 2 señoras diferentes. Una Sara y otra Agar. Y trae esa analogía para hacerle entender. ¿Qué había ocurrido con estas iglesias? Allá iba el enemigo, hermano, sembrando cizaña, iba el apóstol Pablo predicando, iban otros que nunca habían ido a predicar la palabra, porque no habían sido enviados, no habían sido comisionados para ellos. Jesucristo no se les había aparecido ni les había mandado a anunciar el evangelio. Y se metían adentro de las congregaciones que habían sido formadas y perturbaban a hermanos que habían recibido con gozo la palabra, pero por ahí no tenían un conocimiento completo acerca de ese plan de salvación de Dios, y le decía, ¿sabe que tiene que hacer esto? Porque usted no va a ser salvo si no hace esto, si no se circuncida, si no guarda este mandamiento, si no guarda este otro. Hermano, hoy sigue habiendo personas que están condicionando, porque acaso el mismo que Dios que dijo no mates, también dijo no robes. ¿No es lo mismo, hermano? Y también dice, no diga falso testimonio. ¿Quién no mintió nunca de los que está acá? Entonces nos tenemos que ir toda a nuestra casa. Ninguno tiene esperanza. De los que escuchan, ¿alguno puede decir yo nunca dije una mentira? Si me dice que sí, ya me está mintiendo ahí, en el arranque. Por nosotros mismos, hermano, por medio de la ley es imposible alcanzar la justificación delante de Dios. Y nos trae una alegoría que para ellos era común en aquellos días. Recuerde que todo el mundo antiguo estaba gobernado por el imperio romano, y los romanos tenían allí la cultura de darle a un esclavo de confianza, al cual se le llamaba ayo, se le daba la misión de cuidar al heredero, de cuidar cuando tenían un hijo, en vez de hoy nosotros mandamos, hoy está un rato en un jardín de infantes, por ahí otro rato podemos tener una cuidadora o lo que sea. Bueno, en aquellos tiempos, hermano, se designaba a un esclavo y dice, vos sos responsable de cuidarlo. Y ese esclavo, hermano, era el que le ponía los límites, decía, no hagas esto porque es peligroso. Hoy diríamos en términos nuestros, no cruces la calle solo porque te puede pasar por arriba un auto, no te subas a una escalera, le ponía límites porque era un niño y no sabía qué es lo que convenía. Y el apóstol Pablo nos cita ese ejemplo que era conocido para todas aquellas personas. Todos, sin duda, conocían algún ayo, conocían algún esclavo que tenía a cargo un niño. Quizás alguno de los propios asistentes de aquellas congregaciones era un ayo y sabía con propiedad estas cosas. Dice, la ley
cumplió el mismo propósito. Nos mostró qué cosas eran malas delante de Dios, pero por el hecho, hermano, de conocerlas, ninguno podía alcanzar la justificación. Y ahí, hermano, va a esa historia que está en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dice, alegoría de Sara y Agar. Vamos a ver estas dos mujeres que tuvo Abraham. Abraham, ¿recuerda usted la promesa? Estaba allí, Dios le había dicho, voy a hacer de ti una gran nación y todo lo demás. Y pasó el tiempo y como que a su esposa le entró la duda si la promesa de Dios sería efectiva, porque iban envejeciendo y no nacía aquel hijo que Dios había prometido. Entonces, desde el punto de vista humano, no había esperanza. Entonces le dijo, bueno, toma a mi sierva, que se llamaba Agar, que era egipcia, ¿no? Y acércate a ella, dice, y por lo menos levanta una descendencia. Y allí nace Ismael. Ismael con Isaac tenían como 12, 13 años de diferencia. Yo lo había estudiado, usted lo puede leer en la palabra. Y allí, cuando aparentemente la promesa de Dios no se iba a cumplir, en el tiempo de Dios la promesa se cumplió y Sara concibió y dio a luz un hijo. Y allí había una cierta enemistad, hermano, porque dice que el muchacho se burlaba de su hermano, y entonces Sara vio esto y le dijo a Abraham, dice, bueno, dile que se vayan y bueno, la historia usted la puede leer, ¿no? Yo no quiero entrar en ese detalle. Lo que quiero decirle en esta mañana es que se usa esta historia, esta vez con nombres para que nosotros sepamos. Dice, un hombre tuvo 2 hijos, Abraham tuvo 2 hijos, y eso es lo que vamos a leer en esta mañana. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Hermano, de nuevo vuelve a reiterar, como yo le decía, en estas congregaciones había ido gente a perturbarle esa paz, esa seguridad de salvación que tenían, y le habían dicho, es necesario, usted sabe que Abraham se circuncidó, tiene que circuncidarse, y cuando alguien se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y acá, hermano, yo también lo he tratado de transmitir en varias oportunidades, que muchos se equivocan y piensan que el Antiguo Testamento arranca en primera de Mateo, de Marco, de Lucas o primera de Juan, pero como la carta a los Hebreos enseña, el testamento solamente es válido cuando muere el testador. Así que, hermano, el Evangelio no comienza con el aviso del nacimiento de Juan el Bautista o con el nacimiento de Jesucristo, ni aún con su propio ministerio. El Evangelio, el Testamento, el Nuevo Testamento, hermano, comienza con la muerte de Jesucristo y su resurrección. Todos los que vivieron antes, Jesús, todos los discípulos, todos, fueron ministros del Antiguo Pacto, hermano, y guardaban todos los preceptos que estaban allí en la ley, porque no había entrado en vigencia el Nuevo Testamento. Mientras un testador vive, dice, le voy a dejar las cosas, no tengo hijos, se lo voy a dejar a mi sobrino, y por ahí el sobrino se porta mal, si no, mire, me hizo tal chanchurriada, me hizo tal cosa que no me gusta, no se lo voy a dejar a mi sobrino, se lo voy a dejar a mi primo. Siempre está a tiempo de cambiar, pero con la muerte del testador se confirma, ya no se puede cambiar, ya no se puede anular lo que fue escrito, hermano, y es con la muerte de Jesucristo y con su resurrección que se confirma y entra en vigencia este nuevo pacto. Este nuevo pacto, hermano, que desde un principio Dios ya lo fue revelando. Dice, cuando se manifieste la fe, dice en el capítulo 3, la fe en Jesucristo. Antes, hermano, la fe era la fe personal que había, pero no una fe don de Dios, no era una fe regalo de Dios, basada, hermano, segura, en una seguridad de salvación, en el Cordero, hermano, que había sido identificado. Recuerde que cada una de las predicaciones que hubieron, Felipe cuando le predica a este hombre, el apóstol Pedro cuando le predica a los que se habían reunido, allí se convierten los 3000, Esteban cuando predica, ¿qué predicaba? El nombre de Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Ahora habían logrado identificar con claridad, había venido y había cumplido en todas las cosas que habían sido anunciadas de la antigüedad sobre su propia vida, llevando sobre sus hombros, hermano, el pecado
de cada uno de los que creerían en Él, hermano, de los que creemos en su nombre. Y así que le viene transmitiendo a esta iglesia, a estas iglesias, de que como ese ejemplo que había allí es lo que estaba haciendo Dios a través de estos dos nuevos pactos. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Por eso yo decía, un hombre tuvo dos hijos. Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Y ahí tienen los pasajes para poder estudiarlo. Génesis 21:2, Génesis 16:15. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son, ¿qué cosa? Los dos pactos. Por eso nosotros tenemos antiguo pacto y nuevo pacto. Y ya digo, esta recopilación que se ha hecho, a veces ni siquiera los libros de la Biblia están en un orden cronológico, hermano, que habría tal vez que intercalarlo, porque ¿quién le dice que la primera de Juan y la segunda de Juan, entre medio no estuvo primera de Pedro? Cada una está datada a la fecha. Se ha hecho por un tema de organización, por un tema de poder encontrar con cierta facilidad los pasajes. También la subdivisión que se ha hecho, usted ve que cuando termina Malaquía dice Nuevo Testamento, pero como yo le explicaba, en realidad no arranca ahí. Tendríamos que hacer una división con la crucifixión de Jesucristo en cada uno de los 4 evangelios, es decir, acá, en este punto específico, comienza el Nuevo Testamento. Tendríamos 4 separaciones, hermano, entonces en los 4 evangelios, marcándonos dónde arranca el nuevo pacto y hasta dónde fue el antiguo pacto. Pero el apóstol Pablo, hermano, no ignoraba estas cosas y por eso le transmite a aquella iglesia, una iglesia que si bien había recibido todo este mensaje de una segura salvación y lo habían creído y lo habían abrazado y lo habían aceptado, pero ahora se veían perturbados por personas que también, como yo decía, como el diablo mismo, citaba las Escrituras para torcerlas, también torcían las Escrituras, no necesariamente, hermano, con una mala disposición, tal vez genuinos de corazón, pero que no habían sido alumbrados. Pues cuando uno no es alumbrado, uno puede hablar, pero es necesario. Allí le recuerdo la historia de un joven que había venido de Alejandría, que se llamaba Apolo, y se predicaba con gran vehemencia y todo, pero cuando lo escucharon 2 colaboradores de Pablo, Priscila y Aquila, dice, tomándole aparte, lo llamaron y les pusieron más exactamente el Evangelio. Hermano, podemos predicar, salir y hablar, recitar los 10 mandamientos y hacer un montón de cosas, y no digo, hermano, que está mal, pero a veces, hermano, estamos enseñando cosas que todavía sigue permaneciendo ese velo que había sobre los hijos de Israel, donde no podían ver con claridad el rostro de Moisés, y de la misma manera ese velo permanece sobre muchos y es necesario llamarlos aparte y exponerle más exactamente cuál es el Evangelio, porque sin duda, hermano, hay 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y esto es lo que le viene tratando de transmitir a esta iglesia, hermano, y hoy esa escritura ha sido preservada para que nosotros también no ignoremos acerca de estas cosas. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, ¿quiénes son nosotros? El apóstol Pablo, todos los que lo acompañaban en aquellas iglesias, hermano, hoy nosotros, los que estamos acá reunidos en Colonia, el que está escuchando esta transmisión, hermano, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera al de la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermano, el que está sujeto, hermano, a todas ordenanzas y mandamientos y cosas y está buscando de ser justificado
por su propia justicia, hermano, no heredará juntamente, dice la palabra, con el que es hijo de la promesa, hermano. Esa promesa que Dios hizo a Abraham, no por un merecimiento, sino por una elección de Dios, hermano. Dios, de la misma manera, nos ha elegido a nosotros, nos transmite este mensaje y debemos aprender a abrazar este mensaje, hermano, de una segura salvación a través de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Estudie toda la carta a los Gálatas porque es muy difícil en un mensaje tratar de condensar todo esto que yo le he estado tratando de transmitir, pero va a ver cómo con claridad viene develando allí cómo se había llevado a cabo este plan de salvación de Dios, esta manifestación de la fe, hermano, de la cual Abraham es el pionero, se le llama el padre de la fe, y en esa misma fe, hermano, basado en una elección de Dios, es que nosotros podemos tener esta confianza. Que Dios les bendiga a cada uno. Los dejo acá con el pastor Renzo.